Evangelio de hoy. Lunes 1 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está en casa postrado, paralítico, y sufre terriblemente. Jesús le respondió: Yo iré a sanarlo. Pero el centurión contestó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a uno: ve, y va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: En verdad les digo que en nadie de Israel he encontrado una fe tan grande. Y les digo que muchos vendrán de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encuentro que abre el corazón. El relato del centurión que se acerca a Jesús pertenece a esos pasajes sencillos en su forma y profundos en su hondura. Un hombre de autoridad que pide por un siervo enfermo, y un maestro que atiende con prontitud la súplica. Pero el hecho externó, la curación posible de una enfermedad, es solo la superficie. Debajo hay un desplazamiento interior que nos toca. La humildad que reconoce la propia limitación. El amor que pone en juego la intercesión por otro. Y la capacidad de percibir una autoridad distinta. No basada en la fuerza, sino en la verdad. Este encuentro nos invita a mirar la dinámica de la fe desde la experiencia concreta de la fragilidad humana. Alguien sufre, alguien intercede. Alguien responde. En ese triángulo aparece una lección permanente para quienes viven la fe. La palabra de Dios tiene fuerza y la confianza en esa palabra puede cambiar destinos. Quienes se acercan a Jesús con un corazón abierto encuentran más que cura. Encuentran una presencia que reconoce, acoge y transforma. La humildad como vía de acceso. La humildad del centurión no es un gesto de autopunición ni una teatralidad. Es la claridad de quien comprende que hay ámbitos donde su influencia no alcanza. Él ocupa un lugar de poder, sin embargo. En la escena decide no recurrir a su estatus ni a su voz para forzar una respuesta. Reconoce que la dignidad del oficio no sustituye la gratuidad de la gracia. Esa humildad es la que abre el espacio para la acción divina. Quien se sabe pequeño delante de la grandeza de Dios se muestra disponible para recibir. Esto nos confronta con una verdad práctica y molesta. Muchas veces perdemos oportunidades de encuentro porque preferimos sostener una imagen de autosuficiencia. La humildad del centurión es la actitud que abre la casa interior para que la palabra de Jesús entre y actúe sin obstáculos. El poder de la palabra en la autoridad divina. El centurión entiende la autoridad en sentido funcional. Da una orden y es obedecida. Con esa experiencia humana capta intuitivamente algo más grande. La palabra de Jesús no es diálogo vacío. Es eficacia. Él confía en que basta una declaración para que la realidad se transforme. Esa intuición muestra una teología práctica.
La palabra del Señor no es retórica, sino creación y sanación. Por eso su petición es breve y confiada. No necesita rodeos ni demostraciones. Para nuestra vida espiritual, esta confianza nos invita a valorar la simplicidad de la oración sincera y a redescubrir la fuerza de la palabra pronunciada desde una fe humilde. No se trata de fórmulas mágicas, sino de reconocer que la palabra de Dios tiene un carácter operativo que atraviesa lo visible. Intercesión como acto de amor responsable. La mediación del centurión por su siervo es una lección de responsabilidad afectiva. Interceder no es repetición de palabras vacías, sino tomar la realidad ajena como propia, hasta presentarla ante Dios con todo el peso del cuidado. El acto del centurión revela que el liderazgo auténtico se ejerce en servicio. Quien manda también debe proteger y sanar, no solo exigir. La intercesión transforma la escena en una ética de la solidaridad. El bien del otro moviliza al que tiene capacidad de acción y lo impulsa a actuar con desvelo. En ese gesto aparece la invitación a no ser espectadores del sufrimiento del otro, sino manos que median, voces que piden y corazones que acompañan hasta que la gracia llega. Admiración de Jesús y evaluación del corazón. Que Jesús quede admirado por la fe. Dao centurión es un rasgo teológico que interpela. La admiración divina no es sorpresa por desconocimiento, sino reconocimiento del modo en que la fe se ha encarnado. Sin ostentación, sin ritualismo. Con una confianza que excede las pertenencias sociales y religiosas. Jesús no elogia una religiosidad de forma, sino una fe que confía sin condiciones. De este gesto se desprende una llamada a la comunidad creyente. Aprender a mirar la fe más allá de los marcos institucionales y a descubrirla en gestos humildes y descentrados. La evaluación de Jesús nos recuerda que el corazón es el lugar donde la verdad se revela y que las apariencias no dicen todo. Universalidad del don y amplitud del reino. La respuesta de Jesús sobre la participación de muchos procedentes de Oriente y Occidente es una apertura mesiánica que pone en crisis las fronteras identitarias. El reino que anuncia no se construye por genealogías cerradas, sino por la fe que se deja tocar. Eso significa que la salvación es gratuita y extensa. Atraviesa culturas, atraviesa roles sociales. Llega donde menos se la espera. La escena invita a revisitar cualquier exclusivismo. La gracia tiende puentes hacia quienes buscan con sinceridad. En la actualidad, este anuncio interpela a comunidades y líderes a ensanchar los bordes de la hospitalidad. A reconocer que la presencia de Dios puede germinar en contextos heterogéneos. Y que la misión exige apertura y humildad para aprender de quienes vienen de lejos. La lógica inversa del Evangelio. En este pasaje se advierte la inversión de valores que propone el Evangelio. La grandeza aparece en la humildad. La autoridad se despliega en el servicio. La fe puede brotar fuera de los circuitos religiosos formales. Esta lógica desmonta pretensiones y prioriza lo esencial. La calidad del corazón sobre la inscripción social. Quien busca poder para imponerse desconoce la dinámica que Jesús proclama. La historia del centurión actúa como testimonio. La conversión del modo de mirar la vida. Es posible cuando se reconoce que la verdadera autoridad no oprime sino que libera.
Así, el Evangelio rehace criterios y rehúsa cualquier identificación entre posesión de poder y pertenencia a la gracia. Sanación a distancia, misterio de la presencia. El hecho de que la curación se produzca sin necesidad de la presencia física directa de Jesús no es un detalle anecdótico, sino un indicio de la naturaleza relacional de la gracia. La presencia de Cristo no se reduce al contacto físico. Su palabra y su voluntad traspasan distancia y tiempo. Esta dimensión nos abre a la comprensión de que la acción divina no se limita a los espacios visibles ni a los sacramentos como las únicas arterias de gracia. No se relativiza la importancia de los signos, pero se afirma la primacía de la relación de fe. Cuando se confía en la palabra divina, el alcance de Dios puede llegar a rincones invisibles. Para la vida espiritual contemporánea, esto recuerda que la oración, la intercesión y la confianza operan más allá de lo inmediato. Ética del poder y justicia del corazón. El centurión ejercía mando militar, una posición que podría sustentar prácticas duras. Sin embargo, su gesto muestra que el ejercicio del poder encuentra su plenitud cuando se orienta a la defensa de los frágiles. La escena plantea una exigencia moral. El poder, cuando se humaniza, se transforma en servicio. Quienes ocupan espacios de decisión están llamados a priorizar la dignidad humana, a responder con compasión y a interceder por los sin voz. Esta lectura aporta una propuesta actual. El liderazgo cristiano debe evaluarse por su capacidad de proteger y restaurar, no por su eficacia para imponer. La fe auténtica se mide en la defensa de la vida y la promoción de la justicia. Llamada a la comunidad, a acoger la fe donde surja. La reacción de Jesús y la promesa de un banquete universal nos sitúan ante una responsabilidad comunitaria. Reconocer y valorar la fe donde quiera que brote. Esto implica desaprender prejuicios y abrir las estructuras eclesiales a nuevas presencias. La comunidad creyente está llamada a ser hospitalaria y a aprender de los gestos humildes y sinceros que surgen incluso en quienes no pertenecen a sus rutinas. La parábola viva del centurión nos exhorta a escuchar más, a examinar menos las certificaciones externas y a atender la calidad de la confianza que las personas muestran. Esa apertura es el modo de hacer efectiva la amplitud del reino en la historia. Conversión práctica y camino de discipulado. Si tomamos este pasaje como escuela de vida, nos encontramos con una invitación a convertir nuestro modo de orar, de vivir y de liderar. La conversión que propone es práctica. Bajar la pretensión, aprender a interceder con responsabilidad. Confiar en la eficacia de la palabra de Dios. Y transformar cualquier autoridad en servicio. El discipulado maduro replica la postura del centurión. Humildad que no avergüenza, confianza que no exige pruebas. Compromiso que no excluye. Y amor que actúa por el otro. Vivir así no es tarea fácil. Exige ejercicio diario, oración. Y apertura a la gracia que cambia el corazón. Pero es el camino que orienta hacia la plenitud humana y comunitaria que el Evangelio traza. La fe que atraviesa las capas del corazón. La escena del centurión nos obliga a mirar dentro del corazón humano para comprender cómo la fe se abre paso incluso en quienes
según las apariencias. No tendrían por qué poseerla. Este hombre vive rodeado de estructura militar, disciplina rígida y cadenas de mando. Y aún así, en su centro más profundo, vibra una sensibilidad espiritual que lo empuja a acercarse a Jesús. Esto nos revela que la fe auténtica no depende del ambiente, ni de los antecedentes, ni de la educación religiosa formal, sino de una disponibilidad interior que nace cuando el alma reconoce que hay alguien por encima de uno mismo capaz de dar vida donde falta. Es un recordatorio de que ningún corazón está clausurado para Dios y que, a veces, donde menos esperamos, surge la confianza más pura, la apertura más honesta y la valentía más luminosa. La palabra que desata lo imposible. El centurión no pide pruebas. No exige presencia, no necesita ver. Le basta la palabra. Y en esa actitud se enciende uno de los misterios más bellos de este pasaje. La fuerza que tiene la palabra divina cuando encuentra un corazón que la recibe sin defensas. La palabra de Jesús no es un sonido más en el aire, sino una semilla viva que lleva dentro un dinamismo capaz de cambiar la realidad física, emocional y espiritual. Es un torrente de acción que necesita únicamente una hendidura abierta en la confianza para comenzar a obrar. El centurión sabe que cuando Jesús pronuncia algo, ese algo se transforma en factible. Esta enseñanza nos invita a revisar nuestra relación con la palabra divina. Si la acogemos con resistencia, apenas nos roza. Si la acogemos con esperanza, se instala en nuestra vida y la reordena desde dentro. La autoridad al servicio de la vida. El centurión reinterpreta su propia experiencia profesional para comprender la autoridad de Jesús. Él manda y se obedece, pero descubre que Jesús manda de manera distinta. No desde la fuerza, sino desde la verdad y desde un amor que cura. Así se revela un mensaje fundamental para nuestro tiempo. La autoridad auténtica, la que viene de Dios, no se impone, sino que propone caminos que sanan. El poder humano, cuando no se convierte, tiende a endurecer, en cambio. El poder divino se expresa como misericordia activa. Esta diferencia nos invita a revisar cómo ejercemos nosotros nuestros pequeños espacios de autoridad. Familia, trabajo, relaciones. Quien vive desde el Evangelio se hace autoridad solo cuando su presencia ayuda a que el otro crezca y sane. El amor que rompe la barrera social. El centurión ama de tal manera a su siervo que se expone. Se humilla y ruega por él. En la sociedad de su tiempo, un siervo era visto como pieza útil, no como persona digna de cuidado. Pero este hombre rompe con esa mentalidad y demuestra que el amor verdadero no está limitado por el sistema social. Ese amor es el que abre el camino a la fe. Porque quien ama de verdad es capaz de reconocer la dignidad humana en toda su amplitud y, desde ahí, acercarse a Dios con un corazón más limpio. Esta actitud nos ayuda a recordar que es imposible crecer espiritualmente sin un amor concreto, que se preocupe por el sufrimiento real de alguien. Interceder por otros es un acto espiritual profundo, que purifica el corazón y lo afina para escuchar la voz de Dios. La sorpresa de Jesús como espejo para nuestras expectativas. Jesús queda admirado
Y en esa admiración se refleja un mensaje que descoloca. La revelación divina no siempre viene de los lugares que esperamos. La sorpresa de Jesús muestra que la gracia puede florecer en los rincones. Que la mirada religiosa más estricta no considera. De este modo, se nos invita a dejar de clasificar a las personas según nuestras medidas. Y a aprender a percibir la fe allí donde parece improbable. La fe no es propiedad privada de nadie. Es don que se reparte generosamente a quien se abre. Por eso este pasaje critica, sin agresión pero con claridad, cualquier intento de monopolizar la verdad religiosa. Jesús mira el corazón, no los títulos, ni los antecedentes, ni los rangos. La inclusión radical del reino. Cuando Jesús afirma que muchos vendrán de Oriente y Occidente para sentarse en el banquete con los patriarcas, está ampliando la comprensión del reino de Dios más allá de lo imaginable. Es una imagen de un reino sin fronteras, sin preferencias étnicas, sin condición previa más que la fe sincera. Esta escena nos invita a replantear nuestras comunidades actuales. A ver si realmente reflejan esta amplitud misericordiosa. O si se cierran en la comodidad de quienes ya están dentro. El reino es movimiento de acogida, no de encierro. El episodio del centurión nos impulsa a revisar dónde estamos poniendo límites que Jesús no pone y a abrir espacios donde muchos puedan llegar. Sentarse y sentirse en casa. La fe que reconoce lo invisible. El centurión no ve el milagro. No acompaña a Jesús hasta su hogar. No presencia el momento de la curación. Su fe no necesita ver para creer. Vive una certeza interior que le da estabilidad. Una confianza que no depende de resultados inmediatos. Esta actitud nos enseña a vivir una fe más profunda que la que exige experiencias sensibles o demostraciones externas. La fe madura se sostiene incluso en la oscuridad. Incluso cuando no ve el desenlace. Esa fe es la que transforma el corazón. Y nos enseña a confiar cuando todo parece incierto. El centurión, sin saberlo, se convierte en maestro de una fe que mira con los ojos del espíritu. La distancia como símbolo de la condición humana. Jesús sana a distancia. Y este gesto tiene un simbolismo que sobrepasa lo físico. La distancia representa nuestra realidad humana. No siempre sentimos a Dios cerca. No siempre percibimos su presencia de modo táctil. Sin embargo, el Evangelio revela que esa distancia no limita la gracia. La acción de Dios no está impedida por nuestra sensación de lejanía. Él puede obrar incluso cuando creemos que está lejos. Este pasaje es un consuelo para quienes viven periodos de sequedad espiritual o dudas. La ausencia sentida no significa ausencia real. Dios actúa incluso cuando no lo vemos. Incluso cuando no lo sentimos. Incluso cuando estamos atravesando el silencio interior. Su palabra llega igual. El corazón enseñado por la necesidad. La fe del centurión se afina en la necesidad. A veces, las circunstancias difíciles no son un obstáculo para la fe, sino el terreno donde ésta germina con mayor sinceridad. La necesidad despoja, quita pretensiones, reduce el ego. Y deja expuesto el corazón. En ese estado uno descubre lo esencial. Y aprende a confiar con más libertad. La necesidad convierte al centurión en un hombre capaz de reconocer
a Jesús como la única respuesta verdadera. De igual modo, nuestras propias heridas y fragilidades pueden convertirse en espacios donde la gracia se hace más visible. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque nos abre a la dependencia sana de Dios. El encuentro entre la humildad y el poder. El centurión representa un mundo de autoridad, disciplina y control. Un hombre acostumbrado a dar órdenes que se cumplen sin cuestionamiento, y aún así se presenta ante Jesús reconociendo su propia pequeñez. Este encuentro revela que la verdadera grandeza no está en la posición social ni en la fuerza que se ejerce, sino en la capacidad de reconocer lo que está más allá de nuestra autoridad. La humildad del centurión no es un signo de debilidad, sino de discernimiento espiritual. Comprende que ante Dios todos somos dependientes, y que la verdadera autoridad divina opera de manera distinta a la humana, basada en amor, verdad y poder creativo. La intercesión que nace del amor. El centurión no acude a Jesús por sí mismo, sino por su criado enfermo. Un gesto que convierte la súplica en un acto de amor responsable. Esta intercesión revela cómo la fe auténtica se despliega cuando no está centrada en el beneficio propio, sino en la preocupación por el otro. La oración que surge de la compasión es poderosa porque trasciende la limitación individual y se abre a la acción de Dios. Nos enseña que cuando nos convertimos en canales de gracia, a través de nuestra preocupación sincera, podemos abrir caminos donde antes solo existían obstáculos, demostrando que la fe se manifiesta tanto en la acción como en la palabra. La fe que no necesita ver para creer. El centurión muestra una fe que trasciende la necesidad de pruebas tangibles. No requiere que Jesús entre en su casa ni que observe directamente la situación del siervo, sino que confía plenamente en la eficacia de la palabra divina. Esta confianza revela un tipo de fe madura, capaz de sostenerse incluso en la ausencia de evidencia inmediata. En la vida espiritual, esta actitud nos desafía a confiar en la acción de Dios más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos, entendiendo que la presencia divina y su poder no se limitan a lo visible, sino que actúan en los espacios donde el corazón confía. Jesús admira la fe auténtica. Que Jesús se maraville de la fe del centurión es un indicio de la importancia del corazón sobre las apariencias externas. La admiración de Cristo revela que la fe auténtica no se mide por logros religiosos, linajes o pertenencias culturales, sino por la entrega sincera y la confianza plena. Este reconocimiento nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Es una fe basada en rituales y seguridad humana o en la confianza activa y consciente en la palabra del Señor? El centurión nos muestra que la verdadera grandeza espiritual se encuentra en quienes saben confiar sin condiciones, dejando que Dios actúe con libertad. La autoridad que sana. El centurión entiende la autoridad desde su experiencia militar y la reconoce en Jesús de manera radical. Comprende que así como sus órdenes se cumplen de manera inmediata, la palabra de Jesús tiene un poder que trasciende lo humano. La autoridad divina no impone, sino que transforma. No coacciona, sino que libera. Este pasaje nos recuerda que la fe madura se apoya en el reconocimiento del poder de Dios y en la disposición a dejar que su palabra opere sin restricciones.
Aprender a confiar en esta autoridad requiere dejar de depender de nuestras propias estrategias y aceptar que Dios puede obrar donde no lo esperamos. El reino abierto a todos. Jesús anuncia que muchos vendrán de Oriente y Occidente a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob. Este mensaje rompe las barreras de exclusión y anuncia un reino inclusivo, donde la fe es el único requisito para participar. La historia del centurión ilustra que la salvación y la gracia no dependen de la nacionalidad, el estatus o la tradición, sino de la apertura del corazón. Este llamado a la universalidad nos desafía a examinar nuestras propias limitaciones y prejuicios, invitándonos a cultivar comunidades abiertas, capaces de reconocer la acción de Dios en quienes vienen de lejos o de contextos distintos al nuestro. La humildad como puente hacia Dios. El centurión reconoce que no es digno de que Jesús entre en su casa, pero entiende que basta su palabra para que el siervo quede sano. Su humildad no paraliza ni desanima. Lo hace receptivo. Esto nos enseña que la humildad no es sumisión pasiva, sino un puente que nos permite conectarnos con la acción divina. La grandeza espiritual surge cuando reconocemos nuestras limitaciones y permitimos que Dios actúe sin interferencias. Cada uno de nosotros puede aprender de este gesto a dejar de lado el orgullo y la autosuficiencia para abrir espacio a la gracia. El poder transformador de la palabra divina. El milagro que se produce a distancia, sin contacto físico, nos revela que la palabra de Jesús tiene un poder transformador, que no depende de lo visible ni de los gestos rituales. La fe que confía en la palabra puede generar cambios reales y profundos. Esta enseñanza nos desafía a vivir la oración y la intercesión con confianza plena, conscientes de que Dios puede actuar en nuestra vida y en la de otros incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, demostrando que el alcance de su gracia no está limitado por nuestra percepción. La ética del poder y el servicio. El centurión ejerce autoridad sobre soldados y subalternos, pero su ejercicio del poder se convierte en servicio cuando busca la sanación de su siervo. Esta ética nos recuerda que el verdadero liderazgo se mide por la capacidad de proteger y elevar a quienes están bajo nuestra responsabilidad. La autoridad auténtica se manifiesta en servicio y no en control, y la fe se manifiesta en acción concreta hacia quienes más necesitan. La intercesión del centurión es un modelo de cómo ejercer poder con justicia y compasión, recordándonos que la fe y la ética van de la mano. El corazón que se abre ante la necesidad. El centurión se acerca a Jesús no para su propio beneficio, sino por la necesidad de su siervo enfermo. Y en ese acto se revela la profundidad de un corazón dispuesto a actuar por amor. La intercesión surge del reconocimiento de que el sufrimiento ajeno no puede ser ignorado, y que la acción humana por sí sola es insuficiente. Este gesto nos recuerda que la fe auténtica no se mide por lo que uno posee o puede controlar, sino por la capacidad de movilizarse hacia el bienestar del otro, de hacer de la compasión una fuerza que rompe barreras y construye puentes hacia la gracia. En este sentido, el centurión nos enseña que la verdadera espiritualidad se manifiesta cuando el amor por los
Demás impulsa nuestra oración y nuestro compromiso. La humildad que abre caminos. El centurión reconoce que no es digno de que Jesús entre en su casa y entiende que la presencia física de Cristo no es necesaria para que su palabra transforme la realidad. La humildad aquí no es mera sumisión. Es lucidez espiritual. Una claridad que permite reconocer la autoridad de Dios y aceptar su poder con total confianza. Esto nos muestra que la grandeza espiritual se construye desde la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y la disposición a depender de Dios. La humildad, lejos de debilitar, abre caminos que la autosuficiencia cierra, enseñándonos que la fe que confía en la palabra divina puede obrar milagros donde la lógica humana fracasa. Fe que traspasa lo visible. El centurión no necesita presenciar el milagro, ni que Jesús toque al enfermo. Basta la palabra para que la sanación se produzca. Este acto nos recuerda que la fe verdadera no se basa en lo que se percibe con los sentidos, sino en la confianza absoluta en el poder de Dios. En nuestra vida cotidiana, muchas veces exigimos evidencia antes de creer. Pero el Evangelio nos invita a reconocer que la fuerza de la palabra divina actúa más allá de lo tangible. Confiar así es dejar que la realidad se transforme desde la dimensión invisible del Espíritu, permitiendo que la gracia entre en nuestras vidas y en las de quienes intercedemos. La admiración divina como reflejo del corazón humano. Jesús se sorprende ante la fe del centurión. Y esa admiración revela que Dios no se fija en títulos ni en linajes, sino en la disposición del corazón. Esta reacción nos enseña que la auténtica grandeza espiritual no se mide por la apariencia externa ni por la adhesión a normas, sino por la fe que confía, que se abre y que se deja transformar. Nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Es una fe superficial basada en rutina y tradición? ¿O es una fe que confía plenamente en la palabra de Dios y se mueve con amor hacia los demás? La admiración de Jesús nos recuerda que lo que impresiona al corazón divino es la autenticidad y la entrega sin reservas. El poder de la palabra divina. La eficacia de la palabra de Jesús se manifiesta de manera concreta. Basta pronunciarla para que la realidad se transforme. Este detalle nos invita a valorar la fuerza de la palabra en nuestra vida espiritual y en nuestras relaciones. La palabra divina no se agota en sonidos o símbolos. Es una fuerza activa que penetra el corazón, transforma la mente y sana las heridas. Aprender a confiar en esta palabra es desarrollar una disposición interior que no depende de demostraciones visibles, sino de la certeza de que Dios actúa en quienes confían y se abren a su gracia, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Un reino sin fronteras. Jesús anuncia que muchos vendrán de Oriente y Occidente para sentarse en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob, revelando un reino abierto a todos los que confían. Este mensaje rompe cualquier límite cultural, social o religioso y nos recuerda que la fe es el único requisito para acceder a la plenitud de Dios. La escena nos interpela a revisar nuestras propias barreras y prejuicios, invitándonos a abrir los espacios de nuestras comunidades y de nuestro corazón para acoger la acción
de Dios donde menos la esperamos. La amplitud del reino refleja la misericordia divina, que trasciende nuestras categorizaciones humanas. La humildad como puente hacia la gracia. El centurión comprende que la dignidad de su oficio no le otorga poder sobre la acción de Dios. Su humildad se convierte en un puente que permite a la gracia operar. Esta enseñanza nos invita a reconocer que la autosuficiencia y el orgullo bloquean la acción divina, mientras que la humildad abre la puerta a la transformación. Aprender a depender de Dios con sinceridad y a aceptar nuestra pequeñez es clave para que la fe produzca frutos en nuestra vida y en la de quienes intercedemos, mostrando que la humildad es un elemento esencial en la relación con lo divino. El amor que mueve la oración. La motivación del centurión no es el prestigio ni la recompensa. Es el amor que lo impulsa a buscar la sanación de su siervo. Esta actitud nos recuerda que la oración y la fe encuentran su fuerza cuando se mueven desde la compasión y la preocupación por otros. La fe activa no es pasiva. Se manifiesta en el compromiso concreto, en la intercesión sincera y en el deseo de bienestar para quienes dependen de nosotros. Así, la espiritualidad se convierte en acción transformadora. Y la fe auténtica produce efectos que trascienden lo personal y benefician a la comunidad. La fe que transforma el liderazgo. El centurión, hombre de autoridad militar, demuestra que el verdadero liderazgo se ejerce en servicio y cuidado por los demás, no en imposición ni control. Esta perspectiva redefine la comprensión del poder. La autoridad alcanza su plenitud cuando protege y eleva a los más vulnerables. La historia nos invita a ejercer nuestras propias responsabilidades en la familia, el trabajo y la comunidad, con ética, justicia y amor, reconociendo que el liderazgo cristiano se mide por la capacidad de servir, interceder y acompañar a quienes más lo necesitan, siguiendo el modelo de fe del centurión. El corazón dispuesto a aprender. El centurión nos enseña que la fe comienza cuando el corazón reconoce su propia limitación. Él posee autoridad sobre soldados. Sabe dar órdenes y recibir obediencia. Y aún así se acerca a Jesús sin exigir privilegios. Su disposición nos invita a considerar que la verdadera apertura espiritual no depende de lo que tenemos ni de lo que aparentamos, sino de la capacidad de reconocer que necesitamos algo más grande que nosotros mismos. La humildad del centurión nos revela que la disposición interior es el primer paso hacia la gracia, y que el corazón abierto es la tierra fértil donde la palabra de Dios puede sembrar vida, confianza y transformación. El valor de la intercesión desinteresada. El acto del centurión de interceder por su criado nos muestra que la fe madura no es egoísta ni individualista. Interceder es asumir el dolor del otro. Es vincular nuestra voluntad a la de Dios. Y permitir que la misericordia actúe en la vida ajena. Esta enseñanza nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia práctica espiritual. ¿Rezamos solo por nosotros mismos? ¿O nos comprometemos con el bienestar de quienes nos rodean? La oración que surge del amor genuino tiene un poder que trasciende la razón humana. Y nos enseña que la fe se evidencia en la acción concreta.
especialmente cuando se despliega a favor de los que más necesitan ayuda. La fe que confía sin exigir pruebas. El centurión no pide demostraciones. No necesita signos tangibles. Le basta la palabra de Jesús. Esta fe nos enseña que la confianza en Dios no requiere evidencia, sino aceptación y entrega. En nuestra vida diaria, tendemos a condicionar nuestra fe a resultados visibles o a confirmaciones externas. Pero la fe verdadera es aquella que se sostiene incluso en la oscuridad, que permanece firme aunque no veamos cómo se desarrolla la acción de Dios. La confianza que el centurión muestra es un modelo de fe madura, capaz de abrir espacio a milagros incluso cuando la lógica humana parece decir que todo es imposible. El reconocimiento de la autoridad divina. El centurión comprende que la autoridad de Jesús no es comparable con la suya. Mientras su poder se basa en la obediencia militar, el de Jesús actúa desde la palabra, la verdad y la misericordia. Esta comprensión nos enseña que la verdadera autoridad no impone, sino que transforma, no domina, sino que libera. El Evangelio nos invita a discernir dónde reside la auténtica autoridad, a no confundir jerarquía con poder divino, y a reconocer que confiar en la palabra de Dios nos coloca en la posición correcta para recibir su acción, sin depender de demostraciones externas ni de nuestras propias estrategias. La admiración de Jesús como reflejo del corazón. Jesús se maravilla de la fe del centurión. Y este gesto nos recuerda que Dios valora la disposición interior más que los títulos, las tradiciones o los linajes. La admiración de Jesús revela que la verdadera espiritualidad se mide por la autenticidad del corazón, por la capacidad de confiar sin condiciones y de actuar con amor sincero. Nos desafía a mirar nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos cultivando una fe superficial? ¿O estamos dispuestos a confiar y a entregarnos sin reservas? La respuesta nos permite alinear nuestro corazón con los principios del reino, dejando que la gracia transforme nuestra vida desde adentro. Un reino sin fronteras. La promesa de Jesús de que muchos vendrán de Oriente y Occidente a sentarse con los patriarcas nos revela la universalidad del reino. La fe y la gracia no se limitan a un grupo selecto, sino que trascienden nacionalidades, condiciones sociales y tradiciones religiosas. Esta apertura nos invita a reflexionar sobre nuestras propias limitaciones y prejuicios, y a considerar cómo podemos construir comunidades inclusivas donde la gracia de Dios sea accesible a todos. El reino no conoce barreras. Y nuestra fe auténtica debe reflejar esa amplitud, acogiendo a todos los que buscan sinceramente a Dios. La humildad como puente hacia Dios. El centurión reconoce que su dignidad personal no le otorga poder sobre la acción de Dios, y que basta su palabra para transformar la vida del siervo. Esta humildad es un ejemplo de cómo la dependencia consciente de Dios abre espacio a la gracia. Nos recuerda que el orgullo y la autosuficiencia bloquean la acción divina, mientras que la humildad genera apertura y receptividad. Aprender a confiar sin imponer condiciones nos permite experimentar la potencia de la palabra de Dios y recibir los frutos de la fe, tanto en nuestra vida como en la
de aquellos por quienes intercedemos. El amor que mueve la oración. La motivación del centurión es el amor desinteresado por su criado. Este amor transforma su oración en una fuerza capaz de obrar milagros. La fe no se limita a la certeza intelectual, sino que se traduce en acción compasiva. Nos enseña que la oración efectiva surge cuando hay un corazón que se preocupa por el bienestar del otro, que toma la situación ajena como propia y que deposita confianza en la palabra de Dios. Esta conexión entre amor y fe es esencial para comprender cómo la gracia actúa en el mundo, no de manera abstracta, sino a través de corazones dispuestos y comprometidos. La fe que transforma el liderazgo. El centurión ejerce autoridad sobre su gente, pero su liderazgo se manifiesta en servicio, cuidado y protección, no en imposición. Este modelo nos invita a repensar nuestras propias responsabilidades. El verdadero liderazgo cristiano se mide por la capacidad de servir, interceder y cuidar a quienes dependen de nosotros. La fe auténtica transforma la manera en que usamos nuestro poder. Nos enseña a liderar con justicia, compasión y amor, entendiendo que la autoridad encuentra su plenitud cuando se convierte en instrumento de sanación y crecimiento para otros. El despojo interior como puerta de gracia. El centurión llega ante Jesús despojándose de cualquier pretensión o autoridad que pudiera ostentar. Su gesto nos enseña que la verdadera fe requiere dejar de lado la autosuficiencia, los títulos y los logros, y presentarse con un corazón abierto y humilde. Solo al reconocer nuestra dependencia de Dios podemos experimentar la acción de su gracia. Este despojo interior es la llave que abre las puertas de lo imposible. Cuando el ego no interviene, la palabra divina puede actuar con libertad, transformando realidades y sanando corazones. La enseñanza es clara. La humildad no debilita, sino que capacita para recibir los dones que solo Dios puede otorgar. El valor de la oración desinteresada. El centurión no pide por sí mismo, sino por su criado enfermo, mostrando que la oración se fortalece cuando se orienta hacia el bien del otro. Esta fe intercesora nos recuerda que Dios actúa poderosamente a través de corazones que se preocupan genuinamente por los demás. La oración desinteresada no busca gloria ni recompensa. Es un acto de amor responsable, una expresión de solidaridad espiritual. En nuestra vida, este tipo de oración nos enseña que la fe se multiplica cuando se sale de la propia esfera y se compromete con la vida y las necesidades de quienes nos rodean. La fe que confía sin requisitos. El centurión no exige pruebas ni demostraciones visibles de poder. Basta la palabra de Jesús. Este acto nos revela que la fe auténtica no depende de signos externos ni de la verificación humana. La confianza que se deposita en Dios, sin condiciones, es la que permite que la palabra divina obre milagros. Este modelo de fe nos invita a revisar nuestras propias actitudes. ¿Esperamos señales para creer? ¿O confiamos plenamente en la acción de Dios? La fe madura se sostiene incluso en la incertidumbre y reconoce que la palabra de Dios tiene eficacia incluso a distancia y sin presencia física.
El reconocimiento del poder divino. El centurión comprende que la autoridad de Jesús no se basa en la fuerza, sino en la verdad y en la capacidad de transformar. Esta percepción nos recuerda que la verdadera autoridad no impone, sino que libera, no obliga, sino que sana y construye. Aprender a reconocer este poder divino implica dejar de depender únicamente de nuestras estrategias y capacidades, y confiar en que Dios actúa más allá de nuestra comprensión. El centurión se convierte así en ejemplo de discernimiento. Sabe cuándo actuar y cuándo confiar. Y nos enseña a equilibrar acción humana con dependencia divina. La admiración de Jesús como modelo de evaluación. Jesús se maravilla ante la fe del centurión, demostrando que la auténtica grandeza espiritual reside en la disposición del corazón, y no en la pertenencia a un grupo, en la sinceridad de la fe y no en los títulos ni las apariencias. Esto nos interpela. Muchas veces medimos la espiritualidad por normas externas, pero la verdadera evaluación divina se centra en la apertura, la humildad y la confianza que se manifiestan en el corazón. La admiración de Jesús nos recuerda que Dios valora lo interno sobre lo externo, y que la fe que confía plenamente siempre será reconocida. La universalidad del reino. Jesús anuncia que muchos vendrán de Oriente y Occidente para compartir el banquete con los patriarcas. Esto revela que el reino de Dios no tiene fronteras, que la gracia no está limitada por la cultura, la etnia ni el estatus social. La fe auténtica es el único requisito para acceder a esta plenitud. El mensaje nos desafía a abrir nuestros corazones y comunidades, a acoger a quienes buscan a Dios sinceramente, incluso si provienen de lugares o contextos distintos. La apertura al reino es una invitación a superar prejuicios y a comprender que la gracia actúa donde menos lo esperamos. La humildad que transforma la experiencia. El centurión reconoce que su dignidad personal no le da control sobre la acción divina, y que basta la palabra de Jesús para obrar el milagro. Esta humildad transforma la experiencia de fe en un espacio donde la gracia puede actuar sin obstáculos. Nos enseña que la dependencia consciente de Dios y la renuncia al orgullo son condiciones esenciales para que su palabra produzca efectos reales. La humildad, lejos de ser pasiva, se convierte en fuerza activa que permite que la vida se transforme a partir de la intervención divina. El amor como motor de la fe. El amor del centurión por su siervo impulsa toda su acción y toda su oración. La fe que no se traduce en amor carece de fuerza. Es la compasión la que activa la intervención divina. Aprender de este ejemplo significa comprender que la fe no es solo creencia, sino compromiso con el bienestar de los demás, que se manifiesta en oración, acción y servicio. La intercesión motivada por amor se convierte en un canal de gracia que transforma realidades y purifica corazones, mostrando la interconexión entre fe, amor y acción. La fe intercesora como acto de amor. El centurión intercede por su siervo enfermo, demostrando que la verdadera fe se expresa en preocupación y amor por otros. La intercesión es un acto que conecta lo humano con lo divino. Un puente a través del cual la gracia puede fluir. Este pasaje nos invita a considerar la dimensión comunitaria de la fe.
No es suficiente con buscar nuestra propia salvación, sino que debemos comprometernos activamente con el bienestar de quienes nos rodean. La oración motivada por amor transforma corazones, rompe barreras y permite que Dios actúe en el mundo de manera concreta y tangible. El reconocimiento del poder divino. El centurión, un hombre acostumbrado a la obediencia militar, reconoce que la autoridad de Jesús trasciende cualquier jerarquía humana, mientras su poder depende de la coerción y la estructura. El de Cristo opera desde la verdad, la palabra y la misericordia. Esta comprensión nos enseña que la verdadera autoridad se ejerce al servicio de la vida, no al servicio del control. Aprender a reconocer el poder de Dios implica confiar en que su acción puede transformar realidades incluso cuando nuestras capacidades humanas resultan insuficientes, enseñándonos a depender más de la gracia que de la fuerza propia. La admiración de Jesús por la fe. La reacción de Jesús ante la fe del centurión revela que la auténtica grandeza espiritual reside en la sinceridad del corazón. Dios valora la disposición interna más que los títulos, linajes o demostraciones externas. Esta admiración nos desafía a cuestionar cómo medimos nuestra propia espiritualidad. Muchas veces nos enfocamos en la forma, los rituales o el reconocimiento social, mientras que lo que verdaderamente transforma es la fe, que confía y actúa con amor sincero. El ejemplo del centurión nos recuerda que lo que impresiona al corazón divino es la apertura auténtica, la confianza plena y la entrega sin reservas. La universalidad del reino de Dios. Jesús afirma que muchos vendrán de Oriente y Occidente a compartir el banquete con Abraham, Isaac y Jacob, revelando que el reino no tiene límites ni exclusiones. La gracia no se restringe a un grupo selecto. La fe es la llave que abre la puerta a la salvación. Este mensaje nos invita a superar prejuicios y barreras humanas, a acoger la diversidad y a construir comunidades que reflejen la amplitud del amor de Dios. La fe auténtica se manifiesta cuando reconocemos que todos, sin excepción, somos llamados a participar en la plenitud del reino. La palabra que sana a distancia. Jesús no necesita tocar al siervo ni estar presente físicamente para obrar el milagro. Basta su palabra. Este detalle nos enseña que la acción divina trasciende el espacio y el tiempo. La gracia puede llegar donde menos lo esperamos, transformando situaciones que parecen imposibles. La fe madura comprende que la presencia de Dios no siempre se percibe con los sentidos, pero actúa con eficacia en nuestra vida y en la de quienes amamos. Este modelo nos invita a confiar en la fuerza de la palabra divina, que siempre es más poderosa que nuestra limitada comprensión. La humildad como instrumento de transformación. El centurión entiende que la dignidad de su cargo no le otorga control sobre la sanación. Por ello, se coloca en actitud de receptividad. La humildad se convierte en un instrumento que permite que la gracia actúe sin obstáculos. Este pasaje nos enseña que la dependencia consciente de Dios y la renuncia al orgullo son condiciones esenciales para recibir los dones divinos. Al practicar la humildad activa, abrimos nuestro corazón y nuestra vida a la transformación, convirtiéndonos en canales
de gracia tanto para nosotros como para quienes intercedemos. El amor que mueve a la acción. El centurión actúa por amor. Y ese amor impulsa toda su fe y su oración. La verdadera espiritualidad no se limita a la creencia abstracta. Se manifiesta en actos concretos de cuidado, intercesión y servicio. La fe que no se traduce en amor permanece estéril. Solo cuando el amor guía nuestra acción, la palabra de Dios puede obrar milagros. Este ejemplo nos recuerda que la fuerza de la oración y la intercesión reside en la sinceridad del afecto y la preocupación genuina por el bienestar del otro, conectando lo humano con lo divino. El centurión, un modelo de fe activa. El centurión representa una fe que se mueve más allá de la formalidad y la rutina. Una fe que actúa con intención y amor por los demás. Al acudir a Jesús por su siervo enfermo, nos enseña que la fe verdadera no se limita a palabras vacías ni a rituales, sino que se concreta en preocupación genuina y compromiso activo. Su actitud nos invita a preguntarnos cómo vivimos nuestra propia fe. Esperamos que Dios actúe por nosotros sin movernos. ¿O nos dejamos guiar por un amor responsable que busca el bien de otros? La fe activa del centurión se convierte en ejemplo de cómo la entrega sincera y el amor motivan la acción divina en nuestras vidas. La humildad que reconoce sus limitaciones. El centurión entiende que su autoridad militar no tiene peso ante la autoridad de Jesús. Este reconocimiento no lo humilla, sino que lo libera, mostrándonos que la humildad es la clave para abrirnos a la gracia de Dios. Al admitir nuestra pequeñez y limitaciones, nos hacemos receptores de milagros que nuestra autosuficiencia no podría generar. La humildad del centurión nos enseña que el corazón dispuesto a depender de Dios es capaz de experimentar la transformación más profunda. Y que esta apertura interior es la condición indispensable para recibir la acción de la palabra divina en nuestra vida. La intercesión que surge del amor. El centurión no intercede por él mismo, sino por su criado, revelando que la fe auténtica está orientada al bienestar de otros. La intercesión motivada por amor se convierte en un canal de gracia que va más allá de lo humano, permitiendo que Dios actúe de manera directa y poderosa. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre la dimensión comunitaria de la fe. Nuestra espiritualidad se fortalece y se hace efectiva cuando nos preocupamos por los demás y cuando buscamos que la acción de Dios transforme no solo nuestra vida, sino también la de quienes amamos y servimos. La fe que confía en la palabra. El centurión demuestra una confianza que no necesita contacto físico ni evidencia tangible. Le basta la palabra de Jesús para saber que su siervo será sanado. Esta fe nos enseña que la confianza en Dios trasciende lo visible y lo inmediato. A menudo buscamos pruebas y señales, pero la fe madura se sostiene incluso en la ausencia de evidencias externas, confiando en que la palabra divina tiene poder y eficacia. Este ejemplo nos anima a creer en la acción de Dios incluso cuando nuestra mente racional duda, entendiendo que la verdadera fe opera más allá de lo que percibimos con los sentidos. El poder de la palabra divina.
El milagro que ocurre a distancia muestra que la palabra de Jesús tiene fuerza transformadora por sí misma. No requiere gestos rituales ni presencia física. Basta su voz para obrar la sanación. Esta enseñanza nos invita a valorar la importancia de la palabra divina en nuestra vida cotidiana y en la de quienes intercedemos. Cuando confiamos plenamente en Dios, permitimos que su poder se manifieste en nuestra realidad de maneras inesperadas, cambiando situaciones que parecían imposibles y generando un efecto profundo tanto en nuestra vida como en la de otros. La admiración de Jesús por la fe. Jesús se maravilla ante la fe del centurión, destacando que la auténtica espiritualidad se mide por la disposición interior y no por títulos, linajes o apariencias externas. Este gesto nos recuerda que Dios valora la autenticidad y la entrega sincera, más que la adherencia a normas o costumbres. La fe que impresiona a Cristo es la que confía plenamente, que se abandona a la acción de Dios sin reservas, y que actúa movida por el amor y la humildad. Este ejemplo nos desafía a evaluar nuestra propia vida espiritual y a cultivar una fe genuina y profunda. La universalidad del reino. Jesús afirma que muchos vendrán de Oriente y Occidente a compartir el banquete con los patriarcas, mostrando que el reino de Dios no tiene fronteras. La salvación y la gracia no dependen del estatus social, la cultura o la tradición, sino de la apertura del corazón y de la fe. Este mensaje nos invita a derribar barreras, a acoger la diversidad y a reconocer la acción de Dios en todos los contextos y personas. La universalidad del reino refleja la amplitud de la misericordia divina y nos llama a vivir la fe con inclusión y apertura, siguiendo el ejemplo del centurión. La humildad como canal de gracia. El centurión comprende que su dignidad personal no le otorga poder sobre la acción de Dios, y que basta su palabra para obrar el milagro. La humildad se convierte en un canal por el cual la gracia fluye libremente, sin impedimentos ni resistencias. Este pasaje nos enseña que depender de Dios, renunciar al orgullo y aceptar nuestra pequeñez no nos debilita, sino que nos capacita para recibir milagros y transformaciones profundas. La humildad consciente es la llave que permite que lo divino transforme nuestra vida y la de quienes nos rodean. El amor que impulsa la oración. El amor que el centurión siente por su criado es el motor de su fe y su oración. Este amor nos enseña que la verdadera espiritualidad no se limita a la creencia, sino que se manifiesta en actos concretos de compasión y servicio. La oración eficaz surge cuando está motivada por el afecto y la preocupación genuina por los demás, convirtiéndose en un puente entre lo humano y lo divino. La fe que se mueve por amor activa la gracia de Dios y transforma realidades, demostrando que el compromiso con los demás es un componente esencial de la vida espiritual. La historia del centurión nos deja una enseñanza profunda sobre la fe, la humildad y el amor activo. Nos muestra que la verdadera espiritualidad no depende de títulos, linajes, riquezas ni de demostraciones externas de poder, sino de la disposición del corazón para confiar plenamente en la acción de Dios. La humildad del centurión.
Su fe que confía en la palabra de Jesús y su amor desinteresado por su siervo, nos invitan a examinar nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. Este relato nos recuerda que la fe auténtica es una fe que se traduce en acción. Intercede, se preocupa por los demás y reconoce que la gracia de Dios actúa más allá de lo visible y tangible. La confianza en la palabra de Jesús nos enseña a depender de lo divino con sinceridad, a dejar de lado el orgullo y a abrir nuestro corazón para recibir milagros y transformaciones profundas. Asimismo, el pasaje nos muestra la universalidad del reino de Dios. La salvación y la gracia no conocen fronteras ni condiciones sociales, culturales o personales. Dios actúa donde encuentra un corazón disponible y dispuesto a confiar. Y su admiración recae sobre aquellos que viven la fe con autenticidad y entrega sincera. El centurión también nos enseña que la autoridad verdadera se ejerce en servicio y cuidado hacia los demás, y que el liderazgo basado en la compasión y la humildad refleja la acción del reino en la vida cotidiana. La fe que confía sin exigir pruebas, que se traduce en amor y servicio, transforma tanto nuestra vida como la de quienes nos rodean. En la vida cotidiana, el ejemplo del centurión nos inspira a ser intercesores, a confiar en la palabra divina, a actuar movidos por amor y a reconocer que la verdadera grandeza espiritual reside en la apertura y entrega total al plan de Dios. Su fe nos invita a vivir con valentía, humildad y amor activo, demostrando que la confianza en Dios puede obrar milagros incluso en las situaciones más difíciles e inesperadas. Finalmente, este pasaje nos llama a vivir una fe madura, activa y confiada, capaz de interceder, amar y abrirse a la palabra de Dios sin reservas. Nos desafía a cultivar humildad, confianza y generosidad espiritual, recordándonos que la gracia de Dios siempre encuentra su camino allí donde hay un corazón sincero dispuesto a recibirla y dejarse transformar. El mensaje final es claro. La fe que confía, la humildad que se reconoce limitada, y el amor que intercede se convierten en los canales a través de los cuales Dios transforma nuestra vida, nuestra comunidad y el mundo entero. La invitación es vivir esta fe plenamente, siguiendo el ejemplo del centurión que confió sin condiciones, amó sin reservas, y permitió que la palabra de Jesús operara milagros en su realidad y en la de quienes le rodeaban. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.